La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy viajaremos hasta la entrada de la Sierra Gorda queretana. Me refiero al municipio de Cadereyta de Montes, declarado pueblo mágico en 2011 debido a su historia y a la magia que envuelve a sus atractivos turísticos. En este sitio nos encontraremos con su cronista emérita, Buenaventura Olvera. Acompáñenme a conocer su odisea de vida. Maestra Buenaventura, vengo con tanto gusto a platicar con esta niña cuyo nombre a mí me parece contundente. Gracias. Buenaventura. Claro que sí, un nombre contundente. Buenaventúrate de Dios, hijo, que el saber poco te vale. Bienvenido a mi tierra. Gracias. Mi Cadereyta hermoso, declarada puerta del cielo, ¿sí? Antesala de la gloria y puerta de la Sierra Gorda. ¿Cómo ves? Así es de que no estás en cualquier sitio, ¿eh? Estás en Cadereyta, antesala de la gloria. Adelante entonces, querida. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Hoy, en Crónica de una odisea, nos toca llegar a un lugar histórico, icónico, importantísimo en la historia geopolítica de nuestro estado, de Querétaro. Y nos toca platicar con una persona, pues, muy inteligente, muy estudiosa, muy dedicada y muy amorosa de su tierra, que es la maestra Buenaventura, a quien saludo con mucho gusto en esta casa que después nos vas a platicar un poquito de ella. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Emilio. Bienvenido a tu casa, Cadereyta. Bienvenido a este lugar en donde yo nací, en donde he crecido y donde espero morir. ¿Tus papás son de acá? Mis papás son de aquí. Mi padre, don Benito Olvera Novoa, nació en 1897, el 31 de marzo, en esta ciudad de Cadereyta. ¿Y tu mami? Nació el 15 de febrero de 1915, aquí en Cadereyta. ¿Y tus abuelos igual, maternos y paternos, son de acá? El papá de mi papá, don Ignacio Olvera, sí nació aquí en Cadereyta, hijo de don Benito Olvera, nació en 1862. Y mi abuela Buenaventura, no, ella es de Guanajuato, pero llega muy jovencita aquí y se casa con mi abuelo Ignacio. Y entonces le eché un lazo y dijo, te vienes para acá. Del lado de mi papá. De mi mamá, el papá de mi mamá era del Palmar, que es ahorita una delegación de Cadereyta, el Palmar. Ahí vivía mi bisabuelo, don Domingo Muñoz, dueño de la hacienda del Rincón, donde establece su casa, habitación, y del Palmar viaja al Rincón, se establece en el Rincón. ¿Esta hacienda era productora del campo o de ganado? De las dos cosas. Todas las haciendas eran en este binomio de la agricultura y la ganadería. La ganadería, porque el ganado era el único medio de transporte, el equino, ¿sí? Ya llámese burrito, macho, mula, caballo, yegua, ¿verdad? O algunos toros o bueyes para jalar carretas muy pesadas. Esa era la parte... Y entonces se tenía ese ganado. Y para mantener ese ganado había que cultivar. Exacto. Y si no se cultivaba, pues no tenían forraje, alimento para el ganado. ¿Cuántos hermanitos fueron ustedes? De mi padre y de mi madre tuvo 16 hijos, yo soy la 14. Pero mi papá tuvo otros 7 hijos, entonces en total, los Olvera de parte de mi padre somos 23. Esto es excepcional porque es la primera vez que encontramos una familia de este tamaño.
y todos en un momento dado convivieron. Claro. En los años que mis hermanos mayores fueron chicos, convivieron con los otros hermanos que no eran hijos de mi madre. Cuando yo crezco me doy cuenta precisamente que hay visitas y que llegan y le dicen, doña Esperancita, ¿cómo está? Mi madre se llamaba Esperanza Muñoz Trejo. Y llegan, papá, qué gusto verte. Entonces yo, una niña de 5 o 6 años, decía yo, ¿qué pasa aquí? O sea, doña Esperancita y su papá. Y entonces yo era bien preguntona, siempre he sido un poquito curiosa y preguntona. No, yo no diría que poquito curiosa, mucho curiosa, que es la que te ha llevado a donde estás ahora. Gracias a Dios, sí. Y entonces yo pregunté a mi mamá que quiénes eran, tus hermanos. Yo era feliz jugando con Lucía, una niña hija de la señora que hacía las tortillas en la casa, la molendera, que se llamaba Tomasa, y que al ver las cartillas de la primaria yo pensé que todas las molenderas se deberían de llamar Tomasa, porque la cartilla de la escuela decía, Tomasa amasa la masa. Entonces yo creía, y bueno, a Tomasa le dije, Tomasa. ¿Y se llamaba así, Tomasa? Ajá. Llegaron mis hermanos. Sí, niña, me dice, son tus medios hermanos. Y puso clarito. Eso me quedó con una duda grande. Entonces pasaron los días y un día yo platicando con mi mamá, yo platicaba mucho con mi mamá, mi mejor amiga, mi madre. Mamá, que el señor que vino, Antonio, que es mi medio hermano, ¿quién te dijo eso? Tomasa. Yo le dije y me dijo, son tus medios hermanos. Oye, hija, ¿y tú cómo los ves? ¿Medios, a la mitad o completos? ¿Completos? Pues son tus hermanos completos. Aquí no hay medios, hija. Y mi mamá nos enseñó a tener ese cariño, ese amor, ese afecto por los hermanos. Entonces, pues al ser yo la número 21 de todos los hijos de mi padre, y la número 14 de los hijos de mi madre, resulta que me queda a mí muy claro que la familia era muy numerosa, muy diversa. Ahí empieza mi curiosidad, por preguntar todas estas cosas que yo no entendía. ¿Cuántos hombres y mujercitas fueron? Del lado de mi papá, solamente fueron 10 hombres. De mi mamá, 8. Del lado de mi papá, las mujeres fuimos 10 y del lado de mi mamá fuimos 8. Mi madre tuvo 8 hijos y 8 hijas, 16 en total. Mi madre se casa un mes antes de tener los 15 años, a los 16 ya era mamá, a los 41 nací yo, y a los 43 nació mi último hermano, Pedro. Entonces tú eres de los chiquitos. Yo soy de las más chicas. Mis 2 hermanos más chicos que yo ya fallecieron. Entonces de la familia, de los que quedamos, yo soy la chiquita. ¿Y cuántos son los sobrevivientes? Solamente 6. Nada más 6. Ya nada más 6 de 23. Una super prole. Una super prole de muchísimos hermanos. Mi madre llegó a cuantificar, antes de morir, ella murió en el 2005, 82 nietos. ¡Ay, qué maravilla! Y una cantidad impresionante de bisnietos también. Bisnietos. Entonces, sí, una familia muy, muy numerosa, muy grande de parte de... Y ejemplar, además. De verdad que sí, ¿eh? Pues mira, sí. Modestia aparte. Pues, sí. Pues nada más por los números. No, y porque dentro de mi familia, mis hermanos fueron forjadores de cosas muy buenas en Cadereyta. Mi hermano Ignacio fue de los mejores sastres que hubo aquí en su época. Le trabajó a don Mario Moreno Cantinflas. Fíjate, él tuvo como maestro al papá de un sacerdote que estaba en Bernal. El padre Nicanor Peña Barrera, su papá era sastre en San Juan del Río y se lleva a mi hermano hasta México. Y allá él conoció a Pedro Vargas, a don Jorge Negrete, y le hizo sus chalequitos, aquellos que sacaba don Mario Moreno.
fueron hechos algunos por mi hermano Ignacio. Entonces, mi hermano Honorio se dedicó a la ganadería, se dedicó a la charrería, fue charro campeón nacional, estatal primero y luego nacional, de charro completo, fue maestro de charrería, él estuvo con los charros de San Juan del Río, o sea, todos mis hermanos fueron dejando una herencia, por eso sí es una gran familia, así como tú la dices. Sí, pues realmente es una familia ejemplar. ¿Cuál es la herencia más importante que nos puede dejar nuestra familia? ¿Son acaso los recuerdos? ¿Pueden estos recuerdos convertirse en historia? ¿Serán estos la herencia que dejamos como familia a la tierra que habitamos? Una niña que pertenece a una prole de muchísimos niños, y siendo una de las pequeñas, empieza rápidamente surge en ella la necesidad de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y lo demás. Y con el tiempo se convierte en una actitud y en una vocación al momento de que empieza a preguntar todo en relación a su entorno. Así es. Así es. Y te conviertes entonces en una estudiosa. En una investigadora de la historia de mi propia familia, de quiénes eran mis familiares, mis parientes. Eso sí me quedó muy claro, que mi familia muy grande, mi padre tuvo varias hermanas con gran problema aquí en Cadereyta. Todos los Velázquez son mis primos hermanos. Todos los Ledesma son mis primos hermanos. Los Gómez son mis primos hermanos. Y sus nietos y bisnietos. Entonces, ¿y todos están? Yo soy tía de mucha gente mayor que yo. Y bueno, eso es una riqueza. Le jalas un hilito acá y se mueve por acá el asunto. Claro, muchísimo. Fascinante, una historia muy hermosa, la de mi familia, muy bonita. Y cuando se casa mi hermana Belén, que es de las mayores, o la mayor, en el 65, y se va a vivir a San Joaquín, se casa con un maestro, yo le extrañaba mucho. Finalmente el maestro viene en febrero, al siguiente mes, y le dice a mi madre que mi hermana me extraña mucho. Pues esta niña extraña a su mamá. Préstemela. Pues órale, me fui a vivir a San Joaquín, prestadita 3 años. Todo el 65, el 66, 67, 68 me regreso a mi casa. ¿Y allá estudias? Y allá estudié segundo, tercero y cuarto de primaria. Cuando yo llego a San Joaquín, un lugar diferente, geográficamente hablando, opuesto a Cadereyta. Cadereyta es árido, caluroso, sí. Y me tocó en el 65 un año, si tú lo estudias y lo investigas, muy singular porque fue de mucha lluvia. Yo llegué en febrero y me regresé en noviembre y nunca vi el sol como lo estamos viendo ahorita. Entre nubes sabíamos que era de día, porque siempre llovió. Fue un año muy lluvioso, muy frío. Lluvioso. Voilà. Pero lo fascinante para mí es que los niños de allá estaban en otra dimensión. Ellos no conocían al cachirulo que yo veía aquí en la televisión los domingos. Ellos no habían leído los cuentos de Grimm que yo había leído. Y entonces, cuando yo empiezo a platicar con ellos, yo un día con una amiga platicándole el cuento, llega otro y me dice, cuéntamelo a mí también. Ay, no, ya lo conté. Ándale, cuéntamelo, ¿no? Una de las respuestas de mis hermanos mayores, yo tengo mucho el léxico y las frases de mis hermanos mayores, y le dije, no, ahora cuesta 20. Y saca su moneda de 20, esos de cobre, sí, que tienen una pirámide. Aquí está mi 20. Las que se usaban en el teléfono. Ándale, aquí está mi 20, cuéntamelo. Pues ni floja ni perezosa repetí la historia. Al rato se llegaron, pues se hizo para mí, aparte de un gusto y un disfrute, pues también un negocio. ¿Cuándo brincas de este ámbito muy familiar, de la historia de la familia, a describir Cadereyta? Pues ahí en San Joaquín empecé, porque ellos no conocían Cadereyta. Entonces yo les platicaba, no, es que en Cadereyta, así asado, así vamos. Ahí hice mi primera comunión el 14 de agosto de 1965, ¿sí?
cuando empezaba el boom del mercurio en San Joaquín, cuando fueron las hermanitas Núñez, y yo platicar de mi tierra para mí y fue un orgullo, y siempre lo siento y lo digo con mucho orgullo. Cadereyta tiene mucho de qué presumir. ¿Cómo llegas a ser cronista de Cadereyta? Pues fíjate, es algo bien singular. Estando aquí precisamente en este lugar, yo había sido invitada para ser coordinadora de un taller de teatro y abrí un taller infantil de teatro experimental clásico español. Entonces yo había sido teatrera en la prepa. Yo hice mi prepa el primer año en San Juan del Río. Paco Rabel fue mi maestro, que es un cadereytense. No digas. Fue mi maestro de teatro. ¿El hombre de teatro? Roberto Servín fue mi otro maestro de teatro, ¿no? Entonces yo me vengo como teatrera universitaria a fundar aquí el grupo. Como Cómicos de la Legua, digamos. Como Cómicos de la Legua, pero yo aquí en mi teatrito me vienen a ver unos jóvenes y me dicen que han llegado de visita un grupo del Club Rotario Internacional, que si les puedo platicar algo de Cadereyta, porque han visto que yo llevo a mis alumnos, porque para el teatro yo llevé a mis alumnos a que conocieran más locaciones, más lugares. Entonces los llevé a San Gaspar, conozcan, esta es la plazuela de San Gaspar, cabecera de la República de Indios Chichimecos. Cuando se funda Cadereyta, la justificante de la fundación de esta tierra fue catequizar a los indios chichimecos y aquí los traen. Todo eso para mí era darles un contexto a mis alumnos. Yo nunca supe que alguien me escuchó y de ahí me invitan, y de ese recorrido que doy, la autoridad me manda a llamar y me dice que si no quiero el cargo de cronista, que está acéfalo. Fue natural, fue una posición que por naturaleza te cae. Sí, porque además a mí me gusta... ¿Tú nunca dijiste, hoy yo quiero ser cronista? Cantarle a mi tierra, platicar de mi tierra, hablar de mi tierra, investigar lo que hay, lo que hubo, lo que somos y hacia dónde nos perfilamos, ha sido... ¿Tú crees que el ingrediente del amor por la tierra, por el lugar, hace que el cronista tenga éxito? Claro, es fundamental. Dios, que no es visto, no es adorado, y si tú no quieres algo, no lo defiendes. Nadie defiende lo que no es suyo. Es cierto. Entonces yo defiendo mi tierra porque la siento mía. Es mía por derecho propio, ¿no? Y ser cronista a partir de 1993 me abre un mundo fascinante en el que observo y veo que la historia de mi familia es algo tan pequeñito. Yo lo veía grandioso. Claro. Y ahora tantas familias, tantas comunidades, tantas épocas, tantos esfuerzos, tantas formas en cómo se ha ido desarrollando la vida de toda esta comunidad, la vida cotidiana de este pueblo, Cadereyta de este municipio. Fue una entidad geopolítica muy importante, muy extensa. Muy extensa. El 60% de lo que hoy es el estado de Querétaro. Cuando le dan el título de alcaldía mayor en 1653, con esta anexión viene todo el territorio que era de la alcaldía mayor de Escanela, que tenía su cabecera en San Pedro Escanela, cerca de Pinal de Amoles, entre Pinal de Amoles y Jalpan. Y toda esta tierra, todo este territorio ahora es parte del territorio histórico de Cadereyta. Y con este territorio histórico, la Alcaldía Mayor de San Juan del Río y el Corregimiento de Letras de Querétaro, don Félix Osores Sotomayor, diputado federal, defiende el derecho a que Querétaro sea entidad federativa en el 1823 y logramos ser una entidad federativa con el territorio histórico de Cadereyta. Y entonces lo que me estoy dando cuenta es que he cometido un error muy grave. Ah, caray. Porque vengo a platicar con una persona que está enterada de un municipio importantísimo en la historia fundamental geográfica de Querétaro y política. Claro que sí. En la economía también, porque aquí nosotros aportamos mucho oro. La actividad fundamental fue el campo o la mina. La mina, que es la base para que el campo pudiera producir, porque con el dinero de las minas, el oro y la plata, se fundan 16 haciendas. ¿Cómo nace la curiosidad por descubrir nuestra historia personal y familiar? ¿Es esta curiosidad una semilla que nos puede llevar a estudiar la historia de nuestros pueblos? ¿Es así como nace un cronista?
esta generación vamos dejando la estafeta. ¿A quién se la estamos dejando? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está esa nueva generación que viene pensando de manera distinta, herramentada de manera distinta, con distinta cultura, en el lenguaje, en la expresión, en la vida social, etcétera? ¿Cómo les vamos a entregar esa estafeta, maestra? Qué pregunta tan difícil, maestro Emilio. Sí, es de suma importancia. Por eso la dualidad perfecta es juventud, adolescencia y adulto mayor. Nuestra mejor tarea va a ser esta, dar la estafeta, dejar en ellos sembrada una semilla para que continúen lo que nosotros consideramos es la labor para dejar un mejor mundo. O sea, nuestra labor desde nuestra trinchera es eso, convertir el lugar que encontramos en un sitio mejor de cómo lo hallamos, de cómo lo recibimos, dejarlo y que ellos a su vez estén conscientes que esa es su consigna, mejorar el sitio donde vivimos y dejarle estafeta en ellos es enamorarlos de estos valores culturales, de estos valores históricos, que la historia no es algo muerto, es algo vivo que te enseña todos los días. Que lo traes. Que lo debemos amar, valorar y sobre todo poner en práctica. La historia no es para juzgar el pasado, la historia es para aprender del pasado. Porque la hicieron sus protagonistas fueron seres humanos como nosotros, con luces y sombras, con errores y aciertos y desaciertos. Claro. Entonces, con nuestros errores y con nuestros aciertos, tenemos que ir dándole a las nuevas generaciones los motivos suficientes para que sigan teniendo el orgullo de pertenencia. Esta labor, que es una labor de largo plazo, de largo aliento. De largo aliento, sí. Tienes que empezar, me imagino, desde una edad tierna. Desde una edad tierna donde le dices al niño, mira hijo, qué bonito el pradito, no lo lastimes. Mira qué hermosos los árboles, vamos a cultivarlos. Mira las aves, requieren de ser libres. Las jaulas vacías, en mi casa por lo menos, es un homenaje a la libertad. Pero abuela, ¿y para qué quieres esas jaulas si ni tienes pajaritos? Es un homenaje a la libertad porque tuvieron un preso, pero ya no es más. ¡Qué belleza! Esa jaula ya no es más una prisión. ¡Qué enseñanza! ¿No? Entonces, tenemos que irles enseñando desde la temprana edad los valores del libre albedrío, tu derecho a decidir, tu búsqueda por tu verdad, que no van a ser los mismos caminos, obvio. Y lo más esencial, el respeto por la libertad de los demás. El regalo más grande de nuestra vida es la libertad de pensamiento, de acción y de todo. ¿Sí? Tenemos que enseñarles a los nuevos, a los nietos, a los bisnietos, ese valor tan grande, esa lección de libertad y de amor por lo que haces. Y toda libertad y todo derecho lleva una responsabilidad. O sea, tú eres libre, pero eres responsable de tu libertad. Hoy, Buenaventura nos ha mostrado la importancia de conocer la tierra en la que vivimos, pero aún más importante, amarla. Su Odisea es una expresión de amor por Cadereyta, y este amor se ha impregnado en aquellos que han tenido la buenaventura de conocerla. Yo agradezco infinitamente esta oportunidad y finalmente quiero decirte, las puertas están abiertas. Ojalá todo el mundo quisiera venir a Cadereyta a ver su jardín botánico, su biodiversidad botánica, su riqueza mineral. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.